programa no se detiene el mismo, le acompañamos en su retorno a casa, saludamos a los ecuatorianos que están en distintos lugares del mundo, nos siguen a través de nuestra página web www.ecuadorradio.es. También lo pueden hacer a través del YouTube. Pueden seguir las incidencias de nuestras entrevistas que se accede con la dirección Regresando con Andrés Carrión en YouTube. Ahí se pueden seguir las entrevistas actuales, las que estamos este momento transmitiendo, o aquellas que han sido emitidas en el pasado. Esta vez vamos a hablar de lo que ocurre con la producción arrocera. Según las informaciones que se tienen, hay importantes pérdidas como consecuencia de las inundaciones, de las lluvias intensas de la temporada invernal. Hay un estudio que han difundido durante estos últimos días en el sentido de que más de 10.000 hectáreas de arroz han sido afectadas. Está con nosotros en este contacto Zoom el ingeniero Juan Pablo Zúñiga Orellana. Él es el presidente de la Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador. Juan Pablo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el panorama general de lo que ocurre con la actividad arrocera en el país? Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, licenciado Carrión, muchas gracias por la entrevista. Sí, efectivamente, como consecuencia del invierno fuerte que estamos viviendo en el presente año, se ha visto inundada un área muy importante de la zona agrícola, especialmente en la costa ecuatoriana. No solo arroz, sino la gran mayoría de los productos, pero en el caso concreto del arroz, tenemos una afectación que ya está sobre las 12.000 hectáreas perdidas, lo cual ya implica ya una preocupación, porque en un invierno normal, sobre todo en las zonas bajas, puede darse la inundación y por lo tanto la pérdida de un porcentaje importante entre 8 o 10.000 hectáreas, pero ya hablar de 12.000, o según los cálculos últimos que hizo el Ministerio de Agricultura, estarían bordeando las 15.000 hectáreas, ya es preocupante y obviamente eso hay que tomarlo muy en cuenta por lo que pueda suceder de aquí en adelante, sobre todo las zonas en las cuales siguen inundadas y que no se puedan sembrar normalmente para la siguiente cosecha, que es la de verano, que debería arrancar en condiciones normales a partir de octubre del presente año. Juan Pablo, ¿qué significa? ¿Cuál es el resultado, la consecuencia, esa es la palabra, de haber perdido alrededor de 12.000 hectáreas de sembríos de arroz? ¿Qué significa eso? Bueno, el primer punto hay que analizarlo sobre todo para el agricultor, sobre todo medianos y pequeños que invierten su patrimonio en la siembra, muchos que son de tercera y cuarta generación, son realmente, yo los considero héroes, patriotas, que lo demostraron en la época de la pandemia y en épocas complicadas, nunca han dejado el campo y han seguido haciendo su loable labor. Lo que preocupa es que obviamente al perder su inversión, los problemas económicos que vienen después de eso, muchas veces se endeudan para poder sembrar, para poder adquirir las semillas, para poder adquirir los fertilizantes. Entonces ahí es donde viene un tema en el cual hemos venido conversando ya en reuniones con el sector público a través del Ministerio de Agricultura y también la banca pública, el apoyo que se debe dar al agricultor, reestructurándole sus pasivos, en ciertos casos con donaciones de intereses y ese tipo de cosas que pueden ayudar para que puedan reactivarse y al siguiente ciclo, ya una vez superado el tema del invierno, volver a sembrar y seguir realizando su labor. ¿Podría esto conducir, Juan Pablo, a un desabastecimiento de arroz en el mercado interno, por favor? No, todavía estamos con un nivel del área que es manejable. Para darle cifras rápidas, en el Ecuador se siembran en el año aproximadamente 280.000 hectáreas entre los dos ciclos. En este ciclo actual son 130.000 hectáreas, se está perdiendo hasta el momento 12.000 aproximadamente. Para que se enciendan las alarmas y pensar en un desabastecimiento, debería estar, Dios no permita, sobre las 20.000 hectáreas de pérdida. Ahí eso sí ocasionaría una pérdida insignificativa que
daría como consecuencia un desabastecimiento de mercado, pero al momento no tenemos esta situación. El problema sí es muy importante que el Estado, a través de la banca pública, pueda inyectar recursos al sector en general, al agricultor, como lo acabamos de mencionar, al sector industrial, para poder captar la cosecha al precio mínimo de sustentación, que eso es el beneficio para el productor, y de esa manera tener inventarios congelados para los meses en los cuales podría haber una oferta insuficiente, por llamarlo así. No, no hablemos de una escasez, pero sí una oferta insuficiente que podría ocasionar una subida acelerada de los precios, como lo vivimos en el año 2023, y la afectación ahí directamente ya es para el consumidor. Juan Pablo, si hemos perdido con oportunidad de esta temporada invernal tan fuerte, alrededor de 12,000 hectáreas, para recuperar tenemos que volver a sembrar. ¿Cuándo corresponde entonces tener el dinero para invertir y poder sembrar en la nueva temporada, si es tan amable? Normalmente los agricultores que hacen 2 ciclos del año siembran en el mes de diciembre del año anterior. Eso les permite cosechar entre abril y mayo. Una vez que han terminado su cosecha, preparan el terreno para una nueva siembra en el mes de junio, que le permite comenzar a cosechar a partir de octubre, noviembre y todo el último trimestre del año. En este momento, obviamente, tenemos las zonas inundadas. Esperamos que ya el tema climático sea favorable, que ya no tengamos estas lluvias tan intensas y que para el mes de junio se pueda sembrar nuevamente, porque de no poder sembrar nuevamente en el mes de junio sí estamos frente a una problemática grave, porque ya no tendríamos la cosecha normal de verano y ahí sí tendríamos una situación de que no tendríamos inventarios probablemente suficientes para fines de año y principios de 2026, que normalmente en el ciclo verano se cosecha para el último trimestre del año en curso y el primer trimestre del siguiente año. Modo que la afectación que se está produciendo ahora en estas 12,000 hectáreas aproximadamente es lo que se sembró en diciembre y que se tenía previsto cosechar ahora entre abril y mayo, ¿verdad? Exactamente, sí, normalmente se siembra en diciembre y una parte también en enero, pero en este caso la mayor parte fue a finales de diciembre, que se está cosechando en este momento. De aquí tenemos probablemente unas 2, quizás 3 semanas más de cosecha. Por eso que es importante el inyectarle flujo al sector para poder captar esos inventarios y tenerlos congelados frente a una situación, sí, que ojalá no suceda, de que para la cosecha de verano no tengamos la normalidad deseada. Esta preocupación que usted ha insistido varias veces en el transcurso de este diálogo, que es necesario inyectar dinero, reestructurar deudas, mejorar las condiciones crediticias, en fin, estamos hablando de cuánto, más o menos de cuánto estamos hablando. Vi una nota de prensa de que esto de las 12,000 hectáreas significaba alrededor de 14 millones de dólares, Juan Pablo. Sí, bueno, una hectárea de arroz más o menos del costo, dependiendo la zona, está bordeando entre 1.500 y 1.800 dólares. Entonces, una pérdida de 12,000 hectáreas, estamos hablando cerca de 20 millones de dólares, pasado de los 20 millones de dólares. El tema, la inyección de flujo que nosotros hemos planteado al Ministerio de Agricultura y en este caso a Ban Ecuador, es de aproximadamente 10 o 15 millones de dólares que no se están regalando ni se estarían dando como bonos ni nada por el estilo, sino básicamente como un capital de trabajo para captar la cosecha y tener esos inventarios congelados, porque se da una situación que en esta época, cuando está la cosecha en su pico, muchas veces en ciertos sectores, sobre todo en aquellas apiladoras cercanas a los centros de producción, en los cuales necesitan el flujo inmediato, reciben el producto, lo procesan y lo venden, y muchas veces ese producto va a parar en la frontera norte del país, termina cruzando hacia Colombia, que en condiciones normales es positivo porque genera divisas para el país, pero en estas condiciones estamos nosotros enviando un arroz relativamente barato para que se beneficie Colombia en este caso, en lugar de quedar los inventarios aquí para el consumo nacional.
Claro, eso es gravísimo, es lo que pasa un poco con el gas, ¿no? Que es un gas barato aquí en el Ecuador, pasan la frontera y obtienen una serie de ganancias. Esto que usted nos ha explicado sucede con el arroz, entonces. Correcto. Es un arroz que para el lado de la frontera tiene un precio superior. ¿Cuáles son las zonas, Juan Pablo, más afectadas? La provincia de Manabí, en el caso de Guayas, ¿cuáles son las zonas más afectadas, si es tan amable? Bueno, en este caso tenemos la provincia de la costa, en Manabí, en los ríos y en el Guayas, principalmente las zonas arroceras, donde se ha visto la mayor afectación, sobre todo en la provincia del Guayas, en las zonas bajas, que son de fácil inundación. Entonces, consideramos que de las pérdidas, más o menos un 70% está concentrado en la provincia del Guayas. San Borondón, Daule, Salitre, por esa zona, ¿verdad? Toda esa zona de ahí que hemos podido ver en las noticias, que hay zonas que están totalmente inundadas, que realmente es una situación bastante crítica, preocupante, más allá de un cultivo determinado como el arroz en este caso, sino la situación en la cual quedan todas estas familias que viven del agro y que realmente realizan una labor muy loable, que se han dedicado siempre a esa actividad para que todo el resto de ecuatorianos nos podamos alimentar. Y estamos hablando de un cereal que es fundamental en la dieta diaria de los ecuatorianos. Pues el arroz es fundamental en ese sentido. Así como hablamos de que hay una parte de este arroz que sale hacia la frontera, hacia el exterior, hay también importación de arroz para el Ecuador, Juan Pablo. Ya, ahí puntualizo dos temas. Nosotros normalmente, como sector industrial, impulsamos las exportaciones porque en un año normal el Ecuador produce cerca de 880.000 toneladas de arroz pilado, de las cuales se consumen 780.000, un promedio de 65.000 toneladas mensuales. Nos deja un sobrante de 100.000 hectáreas, las cuales nosotros procuramos exportarlas para generar divisas para el país y dar una estabilidad en el precio interno. Pero en condiciones en las cuales hay afectación en las zonas sembradas, ya no hay ese excedente y procuramos que lo que se cosecha se quede para el consumo nacional. En cuanto al tema de importaciones, el Ecuador no es un país importador de arroz. La última vez que hubo necesidad fue precisamente en el año 2023, cuando tuvimos una situación similar en el primer semestre del año, en el cual hubieron inundaciones así mismo fuertes, y en esa época se perdieron cerca de 25.000 hectáreas. Entonces, eso encendió las alarmas. Las autoridades de esa época hicieron una evaluación y autorizaron la importación del equivalente a un mes de consumo. Sin embargo, solo se importó la cuarta parte, o sea, el equivalente a una semana de consumo, que fueron cerca de 15.000 toneladas, que realmente fue algo mínimo. Pero el Ecuador no es importador, nosotros más bien impulsamos la exportación del arroz. Una última pregunta que está por fuera del tema de las inundaciones, de las afectaciones, más es como curiosidad simplemente. El arroz nuestro, Juan Pablo, ¿es un buen arroz? ¿Es un arroz de calidad? ¿Cómo definir lo que tiene que ver con la calidad del arroz que producimos en el Ecuador? Sí, le puedo decir realmente y con mucho orgullo que en los últimos 15 años más o menos el Ecuador ha venido mejorando sustancialmente las calidades, lo cual nos permiten hoy en día tener variedades de arroz. Usted puede encontrar en el mercado calidades de arroz de extremada, calidades premium que pueden introducirse en cualquier mercado del mundo. Ahorita lo que nosotros estamos trabajando de la mano sector productor con el sector industrial a través del clúster del arroz y de la mano del Ministerio de Agricultura y otras entidades estatales es el poder mejorar la productividad en el campo. Todavía nos falta eso para poder tener mayor productividad y por lo tanto menores costes de producción y de esa manera tener un producto bueno para el consumo nacional y también bueno para la exportación y a un precio competitivo en los mercados internacionales. Del precio quiero preguntarle porque me ha llegado un mensaje al WhatsApp de la emisora, Juan Pablo, y dice, ¿qué ocurre con el precio? Por favor, si es tan amable, precio para la producción y precio para el consumidor, por favor. Sí, bueno, en este momento que estamos en cosecha y en función a las reuniones que hemos tenido con productores y el Ministerio de Agricultura, una gran parte de las piladoras hemos trabajado de la mano y nos hemos comprometido a pagar el precio mínimo de sustentación
obviamente también con el compromiso por parte del Estado a que se ayude con el financiamiento para poder congelar esos inventarios, porque si vamos en función a lo que el mercado dice, los precios podrían estar por debajo del precio mínimo de sustentación, pero a nadie nos interesa que eso suceda porque crea una inestabilidad en el sector. Entonces estamos promoviendo que se pague el precio mínimo de sustentación, que está en $34 para el arroz grano corto y $36 para el arroz grano largo. ¿Hay una especie de subsidio del Estado? Eso quisiera que me precise, si es tan amable. No existe ningún subsidio del Estado. El Estado lo que establece tanto para arroz como para maíz son precios mínimos de sustentación, el cual para garantizarle al productor un precio que le permita tener una utilidad considerable. Pero obviamente estos precios mínimos de sustentación se los analiza en consejos consultivos y en función a la realidad de los mercados. Probablemente quizás para fines de este año tengamos que reunirnos nuevamente y revisarlo y ver cómo se tiene que colocar. No siempre tiene que ir hacia el alza. En algún momento, si queremos competir con mercados internacionales, tenemos que ser más eficientes, lo que mencioné hace un momento, mejorar la productividad, tener costos más bajos y así de esa manera que al Ecuador nos reconozcan no solo por ser exportador de productos insignes como es el cacao, el banano, el camarón, sino también como exportador de un arroz premium, que no lo veo lejos porque las calidades las tenemos. Perfecto, señor, nos ha ilustrado muchísimo. Le quiero agradecer con profundidad en atención a que hemos tenido noticias de lo que está ocurriendo, las pérdidas que se están produciendo, la necesidad de llevar adelante una acción inmediata para reabastecer de recursos a esta actividad y naturalmente lo que sucede con el abastecimiento, que es quizás lo que más interesa a la población en su conjunto. Muchísimas gracias, Juan Pablo, le transmito mi afecto. Andrés, muchas gracias. Una buena noche. Buenas noches, ha sido Juan Pablo Zúñiga Orellana, presidente de la Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador. La situación actual de la producción de arroz por las fuertes lluvias, tema tratado en este diálogo.